Muy buenos días, chicos. Vamos a continuar con la clase de física. Ahora vamos a ver el tema, las características del sonido. Bien, tenemos la intensidad del sonido y energía. El sonido, al ser una onda, posee características que lo definen y permiten distinguir a uno del otro. Las características del sonido son la intensidad, el tono y el timbre. Estas son muy importantes y tienen que copiarlas, ¿verdad? Como parte de su tarea. Bien, la intensidad es la característica del sonido que lo define si es fuerte o es débil. Este concepto está relacionado con la amplitud de onda y por lo tanto con la energía que transportan las ondas sonoras. De este modo, para una frecuencia determinada, un aumento en la amplitud de la onda sonora implica un incremento en la intensidad del sonido. Por ejemplo, las ondas que representan a continuación corresponden al perfil de dos ondas sonoras. Entonces, el sonido de la onda A tiene menor intensidad y energía que el sonido de la onda B. Entonces, como podemos ver, tenemos dos tipos de onda, ¿verdad? La onda A y la onda B. Dice, la onda A tiene menor amplitud, que la onda B. Por lo tanto, la intensidad de la onda sonora A es menor que la intensidad de la onda sonora B. Como dijimos, ustedes recuerdan, ¿verdad?, lo que era la amplitud. La amplitud era la distancia desde el punto de equilibrio cero hasta el pico de onda, ¿verdad? Entonces, como ustedes se fijan, la onda A es más pequeña. O sea, en otras palabras, lo voy a decir en palabras así. La onda A es más angosta. La onda B es más gordita, es más grande. Entonces, por lo tanto, la onda B tiene mayor intensidad, porque su amplitud es mucho más grande. ¿Cómo se mide la intensidad del sonido? El nivel de intensidad del sonido se expresa en decibeles, que es una unidad relacionada con la capacidad de oír. De este modo, el nivel mínimo o umbral de audición corresponde a 0 decibeles. 0 decibeles, bien, el decibel es la unidad que nosotros vamos a utilizar para medir la intensidad, qué tan alto está el sonido o qué tan bajo está el sonido. Entonces, el umbral mínimo o lo mínimo son 0 decibeles y el máximo umbral del dolor corresponde a 120 decibeles. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros escuchamos sonidos a más de 120 decibeles ya nos va a empezar a doler el oído, porque el oído humano no puede soportar tan alto, sonidos tan altos, tan intensos, por lo cual la intensidad va a ser muy grande. El umbral de audición se asocia con la mínima intensidad que es capaz de percibir el oído humano. Por lo tanto, los sonidos bajo este nivel de intensidad no son perceptibles por el ser humano. El umbral del dolor se asocia con la máxima cantidad e intensidad que puede soportar el oído humano, por lo cual que al superar este valor se percibe una sensación dolorosa al oído. Lo que les decía, si el sonido es arriba de los 120 decibeles, ya el oído humano empieza a percibir dolor, ¿verdad? Porque es lo máximo que él puede soportar. Bien, entonces tenemos en la siguiente tabla muestra distintas situaciones en que producen los sonidos sus niveles de intensidad sonora y los efectos que provocan en la audición de los seres humanos. Entonces ahí vamos a ver, vemos una tabla con las intensidades de sonido, la situación y cuál es el efecto que produce en el oído. Por ejemplo, el silencio tiene una intensidad de 0. Es el umbral de audición, es lo mínimo que podemos percibir y no produce prácticamente ningún efecto. Una pisada es cuando usted camina. Entonces son 10 decibeles de intensidad para sonido apenas perceptible cuando usted camina, ¿verdad? Los pasos. El tic-tac de un reloj son 20 decibeles, es un sonido bajo. Susurro a 90 centímetros
30 decibeles, sonido bajo. Zona residencial silenciosa, 40 decibeles, sonido bajo. Oficina silenciosa, 50 decibeles, niveles recomendados para la exposición prolongada. O sea que sonidos de 50 decibeles es lo mínimo recomendado para una oficina. Conversación normal a 90 centímetros, 60 decibeles. Tránsito vehicular, 70 decibeles. La calle concurrida, 80 decibeles. Maquinaria de fábrica a 90 centímetros, 90 decibeles. Entonces, por ejemplo, en el tránsito vehicular y la calle concurrida, entre 70 y 80 ya hay dificultades para conversar. La maquinaria de fábrica a 90 centímetros o el secador de pelo, estas ya producen lesiones en el oído si la exposición es más por 4 horas. Recordemos que el oído es un aparato que es irreparable. Si usted pierde la audición, nunca más la volverá a recuperar. Por eso es muy importante cuidar nuestra audición. Un concierto son 120 decibeles, eso ya es el umbral del dolor, lo máximo que puede soportar el oído humano. El despegue de un avión son 150 decibeles, ya provoca sensación de dolor. Y el despegue de una nave espacial son 180 decibeles, que esa ya es la pérdida de la audición. Usted puede quedar completamente sordo. Bien, tenemos el tono o altura. Ya hablamos de intensidad, ahora vamos a hablar del tono. El tono es la característica del sonido que depende de la frecuencia y que permite diferenciar entre sonidos graves y agudos. En consecuencia, mientras mayor es la frecuencia, más agudo es el sonido. Y a su vez, entre menor es la frecuencia de la onda, más grave es el sonido, como resulta en la imagen. Como ustedes se fijan, un sonido agudo, como ustedes lo pueden ver la diferencia entre agudo y grave, ¿verdad? La gran diferencia es que para un sonido agudo se producen muchos más ciclos, ¿verdad? Y las frecuencias son mucho más grandes. Por ejemplo, entre 0 y 0.01, si ustedes fijan, hay más ciclos, por lo tanto hay más frecuencias. Y si hay más frecuencias, va a ser un sonido muy agudo. Entre 0 y 0.1 para el sonido grave, si ustedes fijan, solo se cumple un ciclo. Entonces, el sonido es bien grave. Bien, los tonos de la música. En la música, los sonidos se categorizan en escalas musicales que corresponden a un ordenamiento ascendente de tonos a lo que se le llama notas musicales. La escala musical más conocida está formada por 8 notas musicales. Ustedes ya las conocen: do, re, mi, fa, sol, la, si. La escala musical más conocida está compuesta por 8 notas. Cada una de estas notas posee frecuencias distintas, tal como se muestra en la siguiente tabla. Bien, ahí tenemos la tabla de frecuencias con cada nota musical: la de do, la de mi, la de fa, la de sol, la de la y la de si. En 1939 se fijó la escala musical a partir de una nota de referencia, la nota la, cuya frecuencia era de 440 Hz, lo que quiere decir que la fuente sonora vibra 440 veces en un segundo. De este modo, las notas musicales cumplen ciclos repetitivos. O sea, a la siguiente nota, la, dentro de la escala se le llama su octava mayor y tiene el doble de la frecuencia, es decir, 880 Hz, o sea, es más agudo. Entre más alta es la nota, más agudo es el sonido, porque ya se encuentra en la segunda escala. En cambio, la anterior nota la, dentro de la escala, se llama su octava menor y posee la mitad de la frecuencia de la octava, eso quiere decir que son 220 Hz. Así se define una nota musical como un sonido que vibra con una determinada frecuencia, llamada frecuencia fundamental. Esta frecuencia fundamental es la que se busca al afinar los instrumentos musicales. Por lo tanto, un instrumento afinado emite notas musicales según la frecuencia que se indica en la tabla anterior. O sea que para afinar el instrumento, por ejemplo, una guitarra debe estar cada cuerda en su frecuencia, porque cada cuerda tiene una nota musical, entonces se afina de acuerdo a las frecuencias. Timbre o calidad. El timbre es el atributo que permite diferenciar dos sonidos con igual intensidad, tono y duración. Gracias a que cada fuente de emisión produce un sonido en particular
conocido como armónico. Los armónicos son un paquete de ondas que son característicos de cada fuente de emisión y sirven para diferenciar un sonido de otro. Por ejemplo, una cuerda que vibra emite un paquete de ondas o una serie de armónicos, cada uno de ellos con diferente amplitud, lo que caracteriza su timbre. Por ejemplo, si se emite la nota mi de una guitarra, se origina una onda principal que sería la nota mi con su frecuencia fundamental y otros armónicos con menor amplitud y otras frecuencias múltiples de la fundamental. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros utilizamos diferentes tipos de armónicos se van a producir varios tipos de frecuencias. Está el primer armónico fundamental, que es basado en la, están los siguientes armónicos y al final nos da el armónico resultante, porque se producen otros armónicos para producir una nota musical. Bien, de este modo la forma de la onda que se produce en cada fuente de emisión está constituida por una frecuencia fundamental común para todos los instrumentos que emiten la misma nota y la misma nota y la suma de los armónicos de la onda. Los armónicos son ondas de diferente amplitud cuyas frecuencias son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. El resultado de la suma de estas ondas es característico para cada fuente de emisión y permite distinguir un sonido de otro. Por esta razón es posible diferenciar la voz de dos personas diferentes o el sonido de dos instrumentos musicales que emiten los mismos tonos. En la siguiente imagen se muestra los timbres producidos por un diapasón, un violín y una flauta dulce. Si ustedes se fijan, el diapasón, el violín y la flauta pueden emitir el mismo sonido, pero tienen diferentes armónicos que es la que la caracteriza del sonido. Por ejemplo, la voz suya, aunque usted cante la misma nota la, por ejemplo, la misma nota do, cante una nota do, re, mi, fa, sol, así, nunca va a sonar que la voz de su compañero, porque tienen diferentes tipos de armónicos, que es lo que caracteriza o hace diferente una voz de otra. Bien, chicos, hasta aquí nos vamos a quedar. Como siempre, vamos a hacer el resumen. Van a hacer los conceptos de qué es una frecuencia fundamental, qué es un armónico, qué es timbre, qué es tono. Me van a hacer un cuadrito con la frecuencia de las notas musicales, cuál es la diferencia entre sonidos graves y agudos. Me van a escribir también esta tabla, la de intensidad del sonido, definición de intensidad del sonido y qué es un decibel, qué es intensidad y qué es un decibel. Muy bien, muchachos, hasta aquí nos vamos a quedar. Que el Señor les bendiga y hasta luego.